El contenido de este video tiene fines informativos, educativos y análisis. Toda la información presentada proviene de fuentes públicas y verificables. Las menciones a denuncias, investigaciones o cuestionamientos corresponden a hechos difundidos por medios de comunicación y entidades oficiales. No se afirma ni se presume culpabilidad de ninguna persona. Se respeta plenamente el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución del Perú. Este material constituye opinión y análisis amparados por el derecho y la libertad de información y expresión. Cada espectador es libre de sacar sus propias conclusiones. Johnny Lescano Ansieta nace el 15 de febrero de 1959 en Puno. Es abogado de profesión. Fue congresista por Solidaridad Nacional en el 2001 y luego continuó su carrera política hasta el 2019 siendo congresista representando a Puno y luego a Lima. De 2009 a 2011 fue secretario del Partido Acción Popular y actualmente en el 2026 anuncia su participación como candidato bajo el Partido Cooperación Popular. En este sentido vamos a analizar a Johnny Lescano éticamente. Para empezar, vamos a empezar con la ética y la virtud. Los aspectos positivos que tiene Johnny Lescano es que proyecta austeridad y sencillez personal, ¿no? Ha mantenido una línea discursiva relativamente constante a lo largo del tiempo, congruente, y no se le asocia estructuralmente con grandes redes de corrupción sistemática como otros actores políticos. Los aspectos problemáticos es este estilo confrontacional que puede derivar excesos verbales en ocasiones. El énfasis moralista puede caer en retórica antes que en praxis. En este sentido, podemos mencionar que tiene esta virtud cívica moderada, pero con tensiones entre intención moral y ejecución política. O sea, argumentativamente puede ser muy moral, pero en acciones no corresponde a la praxis política e institucional sólida. Pasemos a la ética deontológica. Las fortalezas que tiene Johnny Lescano es que hace esta defensa del Estado de Derecho y el rol regulador del Estado. Critica explícitamente la impunidad y los privilegios que tienen los actores políticos y las debilidades que tiene en la ética deontológica, que es el deber por el deber, es que algunas controversias personales, estas acusaciones mediáticas o conflictos de índole privada han puesto en cuestión la coherencia entre el discurso moral y la conducta individual. Independientemente de la resolución legal que haya tenido a favor o en contra, hay este tipo de cuestión que ha sido puesta a prueba. Desde la ética kantiana, esta ejemplicidad es clave en quien aspira a gobernar un país, ¿no? Cumpliendo normativamente, defiende su discurso, pero tiene fisuras en la percepción pública o popular de coherencia ética, ¿no? Por estas denuncias que he tenido, y justamente estas denuncias ha salido victorioso o limpio en este sentido. Entonces, hay una cierta percepción pública, más que todo. En la ética de la responsabilidad podemos ver que los aspectos positivos es que intenta representar sectores históricamente excluidos y introduce temas de soberanía, redistribución y justicia social en la agenda, ¿no? Como por ejemplo que el Estado intervenga en los cultivos, cosa que no se hace en Perú. Y claro, no es de la forma que lo hace en otros países como Suiza, entre otros. Los riesgos éticos en la ética de la responsabilidad es que algunas propuestas carecen de viabilidad técnica clara, ¿no? Lo que puede generar efectos contraproducentes, y el énfasis en soluciones voluntaristas puede ignorar consecuencias económicas bastante complejas. Entonces tiene esta buena intención ética, pero en déficit, en previsión de consecuencias estructurales más adelante que puedan no corresponder a un tipo de progreso constante en este sentido, porque un pequeño cambio en la economía puede derivar a muchos otros consecuentemente, ¿no? Entonces, pasemos a la ética del discurso, donde este lenguaje directo y accesible es bueno para la votación, para que la gente entienda qué quiere hacer y la política no se sienta tan alejada, pero interpela a la ciudadanía desde esta indignación moral, ¿no? Y esta indignación moral genera un tipo de emoción y claro, la indignación moral justificada gracias al Congreso de los últimos años puede ser apropiante en la identificación de un voto que sea congruente con el discurso político de Johnny Lescano. El problema es que el uso ocasional de polarización o simplificaciones entre lo bueno y lo malo, nosotros y los otros, puede disminuir este
este aspecto dialógico, este riesgo de sustituir el diálogo racional por este antagonismo moral, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, lo corrupto y lo no corrupto. Y claro, ese es un problema de la ética del discurso y lo público que nos hace replantear en qué momento se ha perdido esta forma de dialógica racional de resolver problemas, ¿no? Y no antagonizar propuestas o formas de pensar. Izquierda, derecha, terruco, caviar o derecha corrupta, etc. En este sentido, el discurso ético movilizador que tiene puede derivarlo a un tipo de polarización antagónica entre nosotros y los otros, ¿no? Y claro, no hay esta parte de unificación donde se tenga un consenso. Claro, el consenso no se puede cuando el otro lado ve que hay corrupción y cinismo y descaro, y claro, esto genera esta indignación moral, esta crítica hacia la impunidad y los privilegios de los políticos. Pero claro, desde ese punto no se puede construir una política de integración completa. Y pasamos ahora a un punto muy importante, que es la justicia distributiva en John Ralph, ¿no? John Ralph, habían dos principios en John Ralph: el principio de libertad igual o igualdad de oportunidades, que básicamente cada persona tiene derecho al esquema más amplio posible para sus libertades clásicas, o en este sentido sus libertades básicas que sean compatibles con las libertades de todos, ¿no? Y claro, tiene que haber un tipo de libertad igual basada en estas libertades básicas. Y el segundo principio se diferencia, que es permitir desigualdades para acabar con las desigualdades, ¿no? Beneficiar al máximo a los menos aventajados, porque los cargos y posiciones están abiertas a todos. Entonces tenemos que beneficiar a los menos aventajados para que accedan a estos cargos y posiciones que estarían abiertos para todos, ¿no? Porque recordemos que John Rawls mencionaba que detrás del velo de la ignorancia tenemos que crear un estado, una sociedad que no sabemos si vamos a ser derecha, izquierda, ricos, pobres. Simplemente creamos la mejor sociedad en todos los escenarios posibles que nos va a tocar, aparentemente, supuestamente. Y de acuerdo a eso podemos crear un estado más justo. En este sentido, Johnny Lescano no propone la restricción de libertades civiles fundamentales, sea por prensa, voto, asociación. Más bien su discurso es estatismo regulador, ¿no? Pero no autoritario. Es la defensa de la soberanía del Estado sin anular este pluralismo político, pero siempre con este antagonismo moral, ¿no? Nosotros y los otros, los buenos y los malos. Y claro, el problema en ocasiones es que su retórica confrontacional puede sugerir subordinación del mercado a la política sin una arquitectura institucional clara, ¿no? Lo que puede generar esta incertidumbre jurídica. Entonces es compatible con John Rawls, con el primer principio, ¿no? El principio de igualdad para todos, o el principio de libertad igual, donde existe ese riesgo de fricción institucional que pueda colisionar con otros intereses que no les convenga que exista ese tipo de igualdad frente, bueno, libertad para todos, ¿no? Donde cada persona tiene derecho al esquema más amplio posible y libertades básicas compatibles con libertades iguales para los demás. Y claro, esto es algo bastante interesante. Lo sorprendente de Johnny Lescano es que podemos situarlo en una puntuación muy alta, porque ha sido siempre coherente con su discurso, y todas las investigaciones que se le han abierto han sido archivadas por falta de pruebas o han sido a su favor y que no se han cumplido hasta el momento la sentencia de los acusadores, pero esto hace que Johnny Lescano tenga una puntuación muy alta, ¿no? Entonces, tiene esta prudencia ética también, aristotélica, donde se sale del partido corrupto porque ve que hay conflictos adentro, ¿no? Y anticipa los riesgos políticos. Entonces, esa anticipación de riesgos políticos hace que actúe de una forma muy prudente en este aspecto. Podemos darle una puntuación de 73 sobre 100, éticamente hablando, arriba de Carlos Spa y también arriba de López Chau, porque hablando políticamente tiene una experiencia amplia en política, aparte que es una persona éticamente adecuada y que siempre ha tenido el mismo discurso, ¿no? No ha habido un tipo de asociación con figuras muy polémicas como en el caso de Carlos Spa, o también la falta de experiencia en política institucional mucho más grande como es la Nación en el caso de López Chau. Y claro, tiene este plus político Johnny Lescano.